Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a muchísimas personas y que nos tiene a todos con el alma en vilo. Si eres fan de las telenovelas turcas, de esas producciones que nos transportan a otros mundos y nos hacen sentir cada emoción como propia, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de un momento que ha congelado a muchos, la famosa y romántica declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Sí, así como lo oyen, el mismísimo Kemal Soydere derretiendo a la bella Nihan Sezgin. Estamos ante uno de esos momentos icónicos que quedan grabados en la memoria de todos los seguidores de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos lugares. Burak Özçivit, el actor que le dio vida a Kemal, es conocido por su carisma y su intensidad en pantalla, y Neslihan Atagül, quien interpretó a Nihan, es simplemente deslumbrante, transmitiendo vulnerabilidad y fuerza a partes iguales. La química entre ellos es innegable, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero, en las almas gemelas, en los destinos que se entrelazan de forma inexorable. Y en medio de tantas vueltas, de tanto drama, de tantas pruebas de fuego que sus personajes tuvieron que atravesar, hubo un instante en particular que se convirtió en el epítome de su conexión, la declaración de amor de Burak a Neslihan. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia de apasionados por el entretenimiento, les invito cordialmente a que presionen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y crear contenido especialmente para ustedes. Ahora adentrémonos de lleno en este torbellino de emociones. La escena a la que nos referimos, queridos amigos, no es solo una simple conversación entre dos personajes. Es un punto de inflexión, un momento cumbre que condensa todas las tensiones acumuladas, todos los sentimientos reprimidos, todos los miedos y esperanzas que Nihan y Kemal habían compartido hasta ese instante. Imaginemos la atmósfera, quizás bajo la luna con un viento suave que acaricia sus rostros, o tal vez en medio de la tormenta, reflejando la turbulencia de sus vidas. Lo cierto es que las palabras de Kemal, pronunciadas por Burak Özçivit, no fueron solo un acto de recitación, sino una entrega total, una manifestación pura y sincera de un amor que había luchado contra todo. Burak, como Kemal, logró transmitir una vulnerabilidad que desarma. No es solo un hombre enamorado, es un hombre que ha sido puesto a prueba hasta lo más profundo de su ser, pero que a pesar de todo, su amor por Nihan se mantiene intacto, más fuerte que nunca. Vemos en sus ojos la convicción, la devoción, la certeza de que Nihan es su único y verdadero amor. Sus gestos, su tono de voz, todo contribuye a crear una escena que se siente real, tangible. No es una declaración de esas de película hollywoodense, perfectas y pulidas. Es una declaración humana con sus pausas, con sus dudas, pero sobre todo con una honestidad brutal que llega directo al corazón. Y Neslihan, como Nihan, es la receptora perfecta de semejante torrente de emociones. Su expresión facial, la forma en que sus ojos reflejan la sorpresa, la gratitud, pero también esa eterna inquietud que la caracteriza, todo en ella nos dice que está recibiendo esas palabras no solo con el oído, sino con el alma. La fragilidad que transmite Neslihan en esos momentos es conmovedora. Ella, que ha cargado con tantos secretos, con tantas cargas, recibe en esa declaración una luz de esperanza, una confirmación de que no está sola, de que su amor vale la pena. Las palabras que Burak pronuncia en esa escena son clave. No se trata solo de decir te amo. Se trata de desgranar por qué ama, de qué forma ama, de cómo Nihan ha transformado su existencia. Habla de cómo ella es su ancla, su refugio, su razón de ser. Menciona la complejidad de su relación, las dificultades que han enfrentado, pero reafirma que su amor es lo único que importa, lo único que los mantiene a flote. Puede que haya habido frases que resonaron especialmente como, eres la única razón por la que sigo respirando, o en tus ojos encuentro el reflejo de mi propia alma. Son frases que, aunque puedan parecer un poco poéticas para algunos, en el contexto de la historia, en la intensidad con la que son dichas, cobran una fuerza arrolladora. Lo que hace que esta declaración sea tan poderosa, queridos amigos, es la construcción de la narrativa. A lo largo de Kara Sevda, hemos sido testigos de la evolución de la relación entre Nihan y Kemal. Hemos visto cómo su amor nació en circunstancias difíciles, cómo se vio interrumpido por fuerzas externas, cómo ambos tuvieron que tomar decisiones dolorosas que los separaron. Hemos sido partícipes de sus sufrimientos, de sus engaños, de sus luchas internas. Por eso, cuando llega este momento,
De sinceridad absoluta, de entrega incondicional, el impacto es doble. Sentimos la liberación de Kemal, pero también la catarsis de Nihan, y por extensión, la nuestra propia. Es fascinante analizar cómo los actores logran transmitir emociones tan complejas. Burak Özçivit no solo interpreta a Kemal, sino que se sumerge en él, haciendo que sus sentimientos sean palpables. Su mirada intensa, su voz grave y resonante, sus movimientos, todo contribuye a crear un personaje que, a pesar de sus errores y sus momentos de ira, nos resulta entrañable porque su amor por Nihan es su motor, su debilidad y su fortaleza. Y Neslihan Atagul, con esa fragilidad que la caracteriza, es capaz de transmitir la angustia, el temor, pero también la profunda esperanza que albergan sus personajes. La forma en que Nihan se emociona, como sus ojos se llenan de lágrimas, como su cuerpo se estremece ante las palabras de Kemal, todo es una masterclass de actuación. Podríamos decir que esta declaración de amor es un reflejo de los ideales románticos que tantas veces buscamos en la ficción. Es la idea de un amor que trasciende las adversidades, un amor que es capaz de perdonar, de luchar y de renacer una y otra vez. Es la confirmación de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede encontrar su camino. Y es precisamente por eso que escenas como esta se vuelven virales, que las comparten miles de personas, que las revivimos una y otra vez en nuestra mente. Porque nos hacen soñar, nos recuerdan la belleza del amor puro, y nos inspiran a creer en la posibilidad de encontrar esa conexión profunda y verdadera. Piensen en la importancia de estos momentos en una serie. Son anclas emocionales. Son las escenas que recordamos cuando pensamos en la historia. Son las que nos hacen sentir que hemos invertido nuestro tiempo en algo valioso, en algo que nos ha tocado el corazón. La declaración de Burak a Neslihan en Kara Sevda es, sin duda, una de esas escenas. No es solo un diálogo, es un evento. Es la culminación de un largo camino de pasión, de dolor y de esperanza. Es la confirmación de que el amor, a pesar de todo, tiene el poder de sanar, de unir y de trascender. Además de la actuación, la dirección de la escena juega un papel crucial. El encuadre de la cámara, la iluminación, la música de fondo, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta. Seguramente en ese momento, la música se volvió más suave, la cámara se centró en sus rostros, capturando cada matiz de sus emociones. Y el silencio, esa pausa antes de que las palabras salgan, es a menudo tan elocuente como las propias palabras. Es el silencio que precede a la verdad, al reconocimiento, a la entrega. Queridos amigos, hemos recorrido juntos la emoción de esta icónica declaración de amor. Hemos hablado de la química insuperable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, de cómo sus interpretaciones logran que sintamos cada palabra, cada mirada. Hemos reflexionado sobre la importancia de estos momentos en la narrativa de una serie, y cómo nos inspiran a creer en el amor eterno, en ese amor que todo lo puede. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué sintieron ustedes al ver esta escena? ¿Cuál fue la frase que más les llegó al corazón? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan es la más impactante que han visto en una telenovela turca? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y saber qué les parece nuestro contenido. No olviden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Así que si disfrutaron de este viaje por el amor y el drama, les invito a que dejen un buen like en este vídeo. Compartan esta publicación con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas o de estas historias que nos llegan al alma. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más entretenimiento y por supuesto, mucho más amor. Hasta la próxima, mis queridos amigos.